¿Ya lo pueden ver? Sí se ve. Ok. Bueno, buenos días, doctora, compañeros. Nosotros somos el equipo D, que está conformado por Gómez Hernández, Diana Karen, por Quintero Hernández, Diana Yaret, y por mí, González Flamenciana Laura. Y les vamos a presentar el tema de parto prematuro. Bueno, como objetivo general, tenemos conocer las características del parto prematuro, así como sus métodos de diagnóstico, buscando desarrollar la capacidad de identificar la enfermedad de forma correcta y oportuna para dar atención y tratamiento adecuado para el mismo. En los particulares tenemos describir y comprender cuadro clínico, fisiopatología y características de la enfermedad, conocer los métodos de diagnóstico existentes y la forma de llevarlos a cabo, mencionar el tratamiento para el parto prematuro, así como la terapéutica mejor descrita en México. Y bueno, esto es lo que vamos a ir abarcando a lo largo de nuestra exposición. De acuerdo. Primero que nada tenemos la definición de parto prematuro, que como tal es aquel que tiene lugar a partir de la semana 20.1 a la 36.6 de gestación, o con un peso igual o mayor de 500 gramos, que respira o manifiesta signos de vida. También se hablaba de que cuando no se conoce la edad gestacional se considera así un producto que pese menos de 2.500 gramos. Y bueno, esa sería la definición del parto prematuro como tal. Ahora, para su epidemiología, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el año 2010 el 11.1% de los partos a nivel mundial fueron pretérmino, lo que se tradujo en 14.9 millones. En Latinoamérica, para el año 2010, la tasa de parto prematuro llegó a 8.4 del total de partos, lo que equivale a 853,000 partos pretérmino. Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término, y el parto pretérmino se presenta frecuentemente entre la semana 16 a 20, según la OMS, y si hay antecedentes de infección, se puede presentar en la semana 12, 14 o 16 de embarazo. Bueno, como tal, factores de riesgo, la identificación de factores de riesgo como hábitos maternos, el antecedente de parto pretérmino previo, el desarrollo de la gestación actual y el nivel socioeconómico es aceptable en la predicción de parto pretérmino. Sin embargo, la probabilidad de tener la enfermedad, si existe la presencia de factores de riesgo, tiene un valor predictivo positivo de entre el 16 al 34%, a excepción del antecedente de parto pretérmino previo. Su valor predictivo positivo es básicamente de más del 50%, y bueno, lo voy a ir desglosando poco a poco. La guía de práctica clínica nos menciona diversos factores de riesgo, empezando por la raza. Se habla de que las mujeres de raza africana y afrocaribeña presentan 2 veces más riesgo parto pretérmino en comparación en mujeres caucásicas. Perdón. Sobre el peso de la madre, se habla de que se ha demostrado que las mujeres con peso bajo tienen una probabilidad de riesgo para parto pretérmino de 1 a 2 veces más en comparación en mujeres de peso normal. Asimismo, las mujeres con sobrepeso y obesidad tienen una probabilidad de riesgo para parto pretérmino extremo de 1.58 a 3 respectivamente. También en las mujeres con embarazo asociado a sobrepeso y obesidad está recomendado mantener el control de peso durante todo el control prenatal, así como la realización de actividades físicas. Bueno, la actividad física, se mencionaba un poco de que el deporte regular y ejercicio durante el embarazo no incrementan el riesgo de parto antes de las 37 semanas de gestación. Claro que este ejercicio no debe ser de alto impacto como tal. Para la enfermedad periodontal, se mostró que la enfermedad está asociada con 1.6 veces más la probabilidad de riesgo de presentar parto pretérmino, y el riesgo aumenta si la enfermedad progresa durante el embarazo. Para enfermedad periodontal podemos mencionar gingivitis, que es la más común, entre otras. También se recomienda buscar intencionadamente una enfermedad periodontal en la mujer embarazada
embarazada para otorgarle un tratamiento oportuno. Ahora, el tratamiento quirúrgico de la neoplasia intraepitelial cervical, o NIC, bueno, esta es la lesión preinvasora más común del cuello uterino, que en sí causa cambios escamosos atípicos y ocurre en la zona de transición del cervix, con cambios leves, moderados o severos de acuerdo a la profundidad. Y bueno, esta cuando es removida de forma quirúrgica durante el embarazo incrementa 6 veces más el riesgo para parto pretérmino. En las características del cono cervical se mencionaba que las pacientes con antecedente de cono cervical con un volumen de 2.6 centímetros o excisión de 15 milímetros, o bueno, de más de 15 milímetros de profundidad de la zona de transformación, está asociado con el doble de riesgo para presentar parto pretérmino. También sobre el NIC se mencionaba un poco de que es recomendable en mujeres con esta enfermedad y embarazo posponer el tratamiento quirúrgico hasta después de la resolución del mismo, de ser posible, porque como les mencioné, puede estadificarse como leve, moderado o grave, entonces se tiene que valorar el riesgo-beneficio de la intervención quirúrgica como tal. Ahora sobre el tabaquismo, se mencionaba que el tabaquismo se relaciona con el riesgo de parto prematuro y el riesgo es directamente proporcional al número de cigarros consumidos al día. La asociación es alta con el parto pretérmino en pacientes con menos de 32 semanas de gestación y moderada en el parto pretérmino con más de 32 semanas de gestación. Los programas de soporte y consejería para disminución del tabaquismo están asociados con una reducción del 14% del riesgo del parto pretérmino. El uso de sustitutos de la nicotina, tales como los parches, no disminuyen el riesgo de parto pretérmino en las mujeres con hábitos tabáquicos. Y bueno, y dejar de fumar es recomendable para mujeres embarazadas en cualquier etapa del embarazo. También sobre esto se asociaba mucho con la alimentación, la correcta alimentación. No lo puse en la tabla, pero se los voy a mencionar. De que una dieta rica en frutas, verduras y granos enteros pueden estar asociados con un menor riesgo de parto pretérmino espontáneo. Y los suplementos de vitamina D y omega 3 no tienen ningún efecto sobre el parto pretérmino como tal. Ahora, de los trastornos psicológicos, como la depresión, la ansiedad y el estrés materno se asocian significativamente con el parto pretérmino. La detección de estos durante el embarazo, seguida o no de terapia cognitivo-conductual, se asocia con la disminución de la depresión, pero no se disponen datos sobre su efecto sobre la reducción del parto pretérmino. Sobre el sangrado vaginal en el segundo trimestre, o sea, menos de las 28 semanas de gestación, tiene una alta asociación con la presencia de parto pretérmino, con la probabilidad de riesgo en mujeres multíparas. El sangrado vaginal probablemente indica una alteración de la circulación uteroplacentaria y, por otro lado, favorece la maduración temprana del cuello uterino. Su asociación con la presencia de parto prematuro en mujeres nulíparas tiene una probabilidad de riesgo de 2.47%. Sobre el periodo intergésico, que es entre gesta y gesta, que sea igual o menor a 18 meses después de un parto, tiene mayor probabilidad de presentar un parto prematuro. De igual forma, es recomendable informar a las pacientes que deben esperar entre un año y medio a 2 años entre el término de un embarazo y el inicio del siguiente, para disminuir el riesgo de parto pretérmino. Los embarazos logrados a través de la técnica de reproducción asistida, estos como tal, como por ejemplo la fertilización in vitro, han sido asociados con 2 veces más el riesgo de parto pretérmino.
La transferencia efectiva de un solo embrión se asocia con una disminución del riesgo de parto pretérmino en comparación con la transferencia de 2 embriones. Y sobre los defectos mullerianos, se mencionaba un poco que las mujeres con defectos mullerianos como defectos por duplicación, como un útero didelfo, o canalización como un útero septado, unicorne o AR4, presentan 2 veces más riesgo de presentar partos pretérminos, pero cuando esto es menor a las 34 semanas, comparados con mujeres sin presencia de anomalías mullerianas. Bueno, en esta diapositiva como tal, les dividí los factores de riesgo, los no modificables y los modificables, más que nada para tener en cuenta la carga de asociación que van a tener cada uno de ellos. Como ya les mencionaba en unas diapositivas anteriores, bueno, en la diapositiva anterior, el factor de riesgo más importante es el que nuestra paciente ya haya presentado un parto prematuro previo. Y no sé si, por ejemplo, su índice de masa corporal es mayor, podemos tener un control sobre esto, pero, por ejemplo, si nuestra paciente es de raza africana y le sumamos que tiene una edad pues avanzada y tiene antecedente de cono cervical, etcétera, pues obviamente nuestros factores de riesgo van a dar casi por sentado un parto prematuro seguro. Bueno, la guía de práctica clínica lo dividía como factores de riesgo para pretérmino, en embarazos de bajo riesgo y de alto riesgo. En los factores de riesgo para parto pretérmino en embarazos de bajo riesgo se mencionaba más que nada la vaginosis bacteriana, la longitud cervical y el uso de la fibronectina fetal. De la vaginosis bacteriana se mencionaba un estudio que se realizó en el 2015, donde se hablaba de que las mujeres con embarazo de bajo riesgo tienen una asociación demostrada de vaginosis bacteriana diagnosticada durante el embarazo que incrementa 2 veces más el riesgo de parto pretérmino. También se hablaba de que se recomendaba la búsqueda intencionada y el tratamiento de la vaginosis bacteriana en pacientes sintomáticas durante el embarazo debido a su asociación con esta patología. Y también en mujeres asintomáticas con medición de longitud cervical entre las 14 y 24 semanas, que sea menor a 15 milímetros, la tasa de parto pretérmino espontáneo antes de la semana 32 es aproximadamente del 48%. Sobre la longitud cervical, una longitud cervical de las 22 a las 24 semanas, por debajo de los 25 milímetros, se asociaba con 2 veces más el riesgo para presentar parto pretérmino antes de las 35 semanas de gestación. El riesgo de parto pretérmino espontáneo aumenta a medida que la longitud cervical disminuye. El percentil 10 es de 25 milímetros y el percentil 50 es de 35 milímetros. Y el percentil 90 es de 45 milímetros y la longitud cervical es el segundo, en el segundo y tercer trimestre temprano oscila entre 10 y 50 milímetros. Y lo que les puse aquí es de que se recomienda tomar como punto de corte en la medición de la longitud cervical por ecografía, en donde se va a reportar pues menos de 15 milímetros a las 14 a las 15 semanas de gestación y menos de 25 milímetros a las 22 a las 24 semanas de gestación. Ahora, sobre el uso de la fibronectina fetal como tal, la presencia de esta en las secreciones cervicovaginales después de la semana 22 es un marcador de disrupción de la interfase córico-decidual y su hallazgo se ha relacionado con un riesgo 6 veces para parto pretérmino antes de la semana 35 y se incrementa 14 veces
para el riesgo de nacimiento pretérmino antes de la semana 28. Y bueno, eso es en el caso de el embarazo de bajo riesgo. Ahora, sobre el embarazo de alto riesgo, de igual forma, se mencionaba la longitud cervical, la edad gestacional al momento del tamizaje y la gestación gemelar. Y bueno, la guía de práctica clínica nos hablaba de que la fibronectina fetal en embarazos de alto riesgo es muy importante que nosotros la midamos como tal para tener un mejor pronóstico y pues una mejor atención hacia nuestros pacientes. En esto también se hablaba un poco de la vaginosis bacteriana, pero como tal no tenía una asociación determinada o que incrementaba adicionalmente, entonces por eso no lo puse. Bueno, se mencionaba un poco acerca de la longitud cervical como tal, en donde aquellas pacientes que la presentaban en menor de 25 milímetros eran más propensas a padecer parto prematuro. Y la edad gestacional al momento del tamizaje en aquellas pacientes con gestación gemelar es recomendable realizar la medición de líquido amniótico antes de las semanas 18 como predictor de parto prematuro a menos 28 semanas de gestación, en la semana 22 como predictor de parto pretérmino antes de las 28 y 36 semanas. Bien, ahora vamos a hablar acerca del cuadro clínico y las manifestaciones clínicas. Vamos a tener que los hallazgos del parto pretérmino, vamos a encontrar que son las contracciones y el cambio cervical, van a ser exactamente los mismos que si se llevase a cabo un trabajo de parto en una gestación a término. Algunos de los signos y síntomas tempranos que van a estar asociados a amenaza de parto prematuro y que posteriormente van a progresar a un trabajo de parto término van a ser las contracciones suaves y irregulares, el dolor de espalda baja, la sensación de presión en la vagina y la secreción vaginal de mucosidad, que esta puede ser clara, rosada o ligeramente con sangre, lo que correspondería al tapón mucoso. La que sigue, por favor. Bien, vamos a tener que es recomendable que la evaluación inicial de las mujeres en las cuales se tenga una sospecha de parto pretérmino incluya la historia clínica, donde vamos a incluir todos los antecedentes obstétricos de la paciente, así como la evolución de la gestación actual. La evaluación de los signos y síntomas de parto pretérmino, así como considerando todos los factores de riesgo que ya les comentó mi compañera. También los signos vitales maternos, como lo que es la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. También se debe de evaluar el patrón de frecuencia cardíaca fetal y la evaluación de la frecuencia, duración e intensidad de las contracciones, que bueno, más adelante les les puse un cuadrito en donde vamos a marcar la diferencia entre las contracciones que se presentan cuando hay una amenaza de parto pretérmino a cuando ya es el diagnóstico de lo que es el parto pretérmino. Y también la evaluación del útero para evaluar la firmeza, la sensibilidad, el tamaño fetal y la posición fetal. La que sigue, por favor. Ok. Vamos a tener que los cambios cervicales del examen físico que van a incluir, o bueno, que van a acompañar al parto pretérmino, van a incluir la dilatación y el borramiento, además de los cambios en la consistencia y la posición del cérvix.
El acortamiento en la longitud cervical y la dilatación pueden ser la primera manifestación clínica del establecimiento de lo que es el parto pretérmino. A su vez, vamos a tener que en la exploración física, con sospecha de parto pretérmino, se recomienda que hagamos un examen con un espéculo en el que vamos a evaluar la presencia y la cantidad de sangrado uterino. Y esto va a estar dado porque el sangrado que puede presentarse en una placenta previa puede desencadenarnos lo que es el parto pretérmino. A ver, doctora, ¿cómo hago el diagnóstico de la amenaza de parto prematuro y el parto prematuro? Ok. Bueno, ¿puedes darle la siguiente, Lau? No, a ver, tú dímelo así. Bueno, se supone que cuando es una amenaza de parto prematuro, va a estar caracterizado porque la dilatación, bueno, vamos a tener contracciones que van de 2 a 4 en 10 minutos o que pueden ir, pueden ser 2 en 10 minutos o 4 en 20 minutos y 8 en 60 minutos, que van a ir acompañadas de dilatación cervical que puede ir menor o igual a 3 centímetros y borramiento menor del 50%. Y más aparte, los cambios que se pueden encontrar en el ultrasonido, que es lo del... No, por clínica. Bueno. Quiero que me hables de la clínica. Bueno, en la amenaza con el parto pretérmino sería eso. Y en el parto pretérmino vamos a tener que la actividad uterina puede ser de 4 contracciones en 20 minutos u 8 contracciones en 60 minutos. Ese es un parto normal. Parto prematuro, ¿cuántas contracciones son? ¿Qué características tienen? ¿Y qué características tiene la amenaza de parto prematuro? Bueno, yo tenía que en el parto prematuro, los cambios en la dilatación cervical es cuando ya van mayores a 3 centímetros de dilatación y el borramiento es mayor al 80%. Y las membranas pueden estar íntegras o no, dependiendo si hubo ruptura. A ver, ¿quién le ayuda a su compañera? ¿Cuál es la diferencia de un parto prematuro y de una amenaza de parto prematuro? Bueno, yo tenía que, como tal, el parto pretérmino, así como lo estaba mencionando mi compañera Karen, la actividad uterina va de 4 contracciones en 20 minutos a más de 8 en contracciones en 60 minutos. Eso es en el parto prematuro como tal. Y en la amenaza de parto prematuro mencionaban que la frecuencia de las contracciones va de 2 en 10 minutos o de 4 en 20 minutos, acompañadas de cualquier característica que era la dilatación cervical de más de 3 centímetros o el borramiento de más de menos o igual al 50%. ¿Y la amenaza cómo es? La amenaza de parto prematuro. Sí lo tengo. Bueno, es que en la amenaza tengo que es también llamada ruptura prematura de membranas o cariamnionitis
Y se define como la ¿Dónde presencia de viste que era lo contracciones mismo? en un De ritmo de ruptura 4 prematura de cada 20 membrana. minutos. Bueno, Son dos temas diferentes. ¿Cómo crees que parto prematuro va a ser lo mismo? no que era lo mismo, sino que también se le llamaba así, pero no es lo mismo. No. La diferencia principal sería la frecuencia, doctora, de contracciones uterinas, que en parto prematuro sería de 1 cada 10 minutos, pues 4 cada 20 y 6 cada hora, cada 60 minutos. Y todo esto con 30 segundos de duración en un lapso de 60 minutos. Y el borramiento al igual sería del 80% o menos. Y la dilatación menor. Pero la amenaza de parto. Pues yo tenía eso en amenaza de parto. Doctora. Bueno, lo voy a volver a repetir. A ver que se corta el internet.
internet. Ok. ¿Nos escuchan? Bueno, yo tenía que la amenaza de parto pretérmino, el diagnóstico se realiza cuando hay contracciones uterinas que van con una frecuencia de 2 en 10 minutos, o 4 en 20 minutos y 8 en 60 minutos. Esto acompañado de cambios cervicales, y la dilatación cervical es menos de 3 centímetros, menos o igual de 3 centímetros, y el borramiento es menos o igual de 50%. Y en el diagnóstico como tal de parto prematuro es cuando hay 4 contracciones en 20 minutos o más de 8 contracciones en 60 minutos, acompañado de cambios cervicales, que es la dilatación cervical, que es mayor o igual a 3 centímetros de dilatación, con un borramiento mayor al 80%. Continúo. Doctora, ¿sí nos escucha? A ver, síguele porque se me corta el internet. Ok. Bueno, entonces vamos a tener que en la exploración física, cuando se sospeche de que la paciente, bueno, cuando haya sospecha de parto pretérmino, vamos a recomendar que se realice el examen con espéculo. Este examen con espéculo se va a realizar para poder evaluar la presencia y la cantidad de sangrado uterino. Esto va a estar dado como consecuencia a que si ocurre una placenta previa, el sangrado de esta nos puede desencadenar el parto pretérmino. También para evaluar el estado de las membranas fetales, si estas se encuentran intactas o rotas como consecuencia a una ruptura prematura de membranas, debido a que esta pues va a desencadenar el parto espontáneamente al cabo de 24 horas. Vamos a tener también que, para poder obtener las muestras de la fibronectina fetal, que como ya nos mencionó Lau, son importantes también. Posteriormente vamos a determinar la dilatación cervical, y esta es importante porque si tenemos una dilatación cervical que va por encima de los 3 centímetros, nos va a apoyar el diagnóstico de parto pretérmino. Entonces, vamos a poder decir que si la dilatación cervical es por arriba de estos 3 centímetros, ya se ha iniciado el trabajo de parto. Y pues vamos a tener que el cuello del útero se va a encontrar completamente borrado en al menos un 80%, además de la presencia de contracciones uterinas. Bueno, esto es muy importante debido a que si la longitud, bueno, aparte de la dilatación cervical, también es importante que tomemos en cuenta la longitud cervical, que no es lo mismo. Entonces, si la longitud cervical es mayor a 30 milímetros, vamos a poder excluir el diagnóstico de parto prematuro.
Entonces, y bueno, pues no se va a necesitar que haya una hospitalización. Si hay una longitud cervical corta, entonces esto lo vamos a asociar con un riesgo de parto prematuro espontáneo. Y como ya les mencionaba Lau, entre más corta sea la longitud del cuello uterino, pues mayor riesgo vamos a tener a que se desencadene el parto prematuro. Y bueno, pues por así decirlo, en la imagen que tenemos abajo tendremos la longitud cervical sin riesgo de que exista un parto prematuro. Sin embargo, por ejemplo, en la imagen B vemos que la longitud cervical se empieza a cortar. Entonces, esto nos lleva a un mayor riesgo del parto prematuro. La que sigue, por favor. Y bueno, sí, es recomendable que al paciente o la paciente que tenga una sintomatología de parto pretérmino se realice la medición de la longitud cervical y la prueba de fibronectina fetal para así confirmar la presencia de parto pretérmino. Y bueno, se mencionaba también en la guía de práctica clínica que los mejores predictores clínicos que nos van a decir que va a haber un parto pretérmino en 24 horas a un máximo de 7 días en mujeres con estos síntomas antes mencionados, van a ser la dilatación inicial de 3 centímetros o más, un borramiento cervical del 80%, sangrado vaginal y pues la ruptura prematura de membranas que nos va a inducir a un parto prematuro. La que sigue, por favor. Bien, bueno, en esta tablita les había puesto el diagnóstico, más que nada para poder diferenciar entre un trabajo de parto, una amenaza de parto pretérmino y el parto pretérmino propiamente dicho. Vamos a tener que el inicio del trabajo de parto en nulíparas va a ser con un borramiento del 100% y una dilatación de 3 centímetros, con 3 o 4 contracciones en 10 minutos, de 40 a 45 segundos de duración. En multíparas va a ser un borramiento del 50% con una dilatación del 3 a 4 centímetros y con 3 a 4 contracciones en 10 minutos de 40 a 45 segundos de duración. A diferencia de la amenaza de parto pretérmino, que, bueno, como ya mencionamos, va a estar dado antes de las 37 semanas de gestación, va a estar dado con la presencia de contracciones uterinas que van a ir en una frecuencia de 2 en 10 minutos o 4 en 20 minutos u 8 en 60 minutos, que a su vez pueden ir acompañadas de los cambios cervicales, que es la dilatación cervical, que es por debajo de 3 centímetros y un borramiento menor al 50%. Además de cambios cervicales que se pueden obtener por medición de la longitud cervical, que se pueden detectar por medio del ultrasonido, que es todo esto que les mencionaba, que si es menor o mayor a 30 en la longitud, pues nos puede dar positivo en base a que puede haber un parto pretérmino o negativo si es más de 30 milímetros, perdón. Y bueno, vamos a tener el parto pretérmino, en donde igual va a estar dado por la actividad uterina, el cual pueden ser 4 contracciones en 20 minutos u 8 contracciones en 60 minutos,
acompañando de los cambios cervicales, que pueden ser la dilatación cervical, que es mayor a 3 centímetros de dilatación, y un borramiento que es mayor al 80%, que puede ir acompañado, ¿no?, de las membranas amnióticas íntegras o no. La que sigue, por favor. Bien, vamos a tener que, bueno, este algoritmo venía en la guía de práctica clínica y vamos a tener que el diagnóstico con paciente con embarazo y riesgo de parto prematuro lo vamos a, bueno, dividir en base en dos, ¿no? En alto riesgo obstétrico o en bajo riesgo obstétrico, de acuerdo a las características que ya se nos hablaron y algunas que se mencionan también en la guía de práctica clínica. Entonces, vamos a considerar si presenta o no factores de riesgo para parto prematuro. Si las presenta, entonces lo que vamos a hacer es la medición de la longitud cervical. Si no las presenta, entonces vamos a seguir llevando un control prenatal a segundo nivel. En dado caso de que presente factores de riesgo, pues nuevamente, una vez que se realiza la medición de la longitud cervical y esta es menor a 15 milímetros a las 13 o 15 semanas, lo que vamos a realizar es la colocación de un cerclaje. Este cerclaje, bueno, es un procedimiento quirúrgico que tiene como finalidad llevar a cabo o poner suturas o cinta sintética para poder reforzar el cuello uterino y que no se desencadene el trabajo de parto o el parto pretérmino. La detección de vaginosis bacteriana, por lo que ya nos mencionaba Lau anteriormente, y bueno, un control prenatal en segundo nivel. Si no hay presencia de la longitud cervical menor a 15 milímetros, entonces, bueno, vamos a llevar un control prenatal en segundo nivel de atención de acuerdo al riesgo obstétrico. Eso es en relación al alto riesgo. Cuando hay un bajo riesgo obstétrico, vamos a evaluar si hay factores de riesgo o no, y si no los hay, pues vamos a llevar un control prenatal por el primer nivel. Si los hay, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a realizar la medición de la longitud cervical y si esta se encuentra por debajo de los 25 milímetros a las 22 o 24, vamos a evaluar si se encuentra menor a las 22 o 24 semanas. Si no es así, entonces se va a llevar un control prenatal. Pero si presenta la longitud menor a esta, entonces lo que vamos a hacer pues se mencionaba en la guía de práctica clínica que se va a dar progesterona vaginal hasta la semana número 34. Y bueno, esto se mencionaba en la guía de práctica clínica debido a que un metaanálisis demostró que el uso de progesterona vaginal reducía la probabilidad de riesgo de parto pretérmino menor a las 34 semanas. Y bueno, se va a continuar con la medición de la longitud cervical cada 2 semanas y también la detección de vaginosis bacteriana y con un control prenatal en segundo nivel. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos este otro algoritmo que es el diagnóstico y tratamiento del paciente con amenaza de parto pretérmino. Entonces vamos a evaluar si hay un paciente con embarazo que mayor a las 22 semanas de gestación, que presenta todos los signos que ya les mencioné con anterioridad. Posteriormente vamos a evaluar si presenta un índice de Gruber mayor a 5. Si este presenta un índice de Gruber mayor a 5, entonces vamos a tener que se va a llevar a cabo el parto pretérmino porque
nos indica que el tratamiento para la inhibición tocolítica ya es muy baja. Entonces, ya los fármacos que se pueden dar, que les vamos a dar a continuación, ya van a tener una probabilidad muy baja de que puedan funcionar, por lo tanto, se va a realizar el parto. Si no es así, vamos a medir la longitud cervical si es menor a 15 milímetros y vamos a también realizar la prueba de fibronectina y si esta se encuentra positiva o no. Entonces si esta no se encuentra positiva junto con la longitud cervical, vamos a enviar a la paciente a domicilio con un útero inhibidor oral que ahorita les vamos. No sé si soy el único, pero se dejó de escuchar. No, sí se dejó de escuchar. Sí, se dejó de escuchar. Sí, es que no sé si Karen nos escucha o se le cortó el internet. Pero bueno, seguimos entonces con el diagnóstico. A ver, ¿alguien más del equipo que explique eso? ¿Lo anterior o el factor de Gruber? Todo, porque nada más están leyendo el algoritmo. Sí, doctora. Bueno, como tal, el índice de Gruber lo mencionan mucho en la guía de práctica clínica. Se evalúan varios factores y se le va dando puntuación. Se evalúa las contracciones, la ruptura prematura de membrana, la hemorragia y la dilatación cervical como tal. Bueno, en este cuadro que nos puso Karen, bueno, en el primero, creo que no menciona las contracciones, pero bueno, la bibliografía que yo revisé sí aparecían las contracciones y se le daba puntuación de 1, si eran irregulares, 2, si eran intervalos irregulares. A ver, doctora, nosotros ya sabemos leer. ¿Para qué me sirve ese índice? Bueno, más que nada es para estadificar el riesgo de padecer parto prematuro. Entonces, ¿a todas las pacientes se los hago? No, solamente a aquellas que tienen clínica de riesgo. Bueno, eso es entonces, lo que yo recuerdo. ¿para qué me sirve? Ese Bueno, nos sirve para saber si nuestro tratamiento para inhibir las contracciones va a ser efectivo o no. Sí, bueno, así como nos menciona la doctora, el índice tocolítico, de acuerdo al puntaje que se le da, vemos que hay una probabilidad en la parte de abajo. Entonces, entre mayor sea el puntaje, vamos a tener que la probabilidad de que el tratamiento o los fármacos tocolíticos que se le den a la paciente, pues ya no funcionen y entonces el parto prematuro se va a desencadenar. Es para eso que nos sirve el índice de Gruber. Y pues la que sigue.
Bueno, y entonces, antes de continuar con el tratamiento, la guía de práctica clínica nos menciona una serie de puntos para la prevención de toda esta situación, en donde nos plantea dos preguntas muy importantes, en la cual la primera nos dice que cuál es la efectividad para la medición de la longitud cervical de acuerdo a dos tipos de estudios, lo que es el examen digital y la ultrasonografía transvaginal. El examen digital, y también se menciona sobre un índice que es el índice de Bishop, en donde esta escala ya se nos había mencionado un poquito anteriormente, pero esta escala nos va a ayudar a estadificar la dilatación, el borramiento, descenso fetal, la consistencia y la posición del A ver, cuello. doctora, el índice de Bishop no sirve para eso. El índice de Bishop lo usamos para maduración cervical en los partos, para inducir el trabajo de parto. Okay. Lo único que es válido en tu diapositiva es lo que está abajo. El cervo es mayor de 25 milímetros. Ok. Sí, bueno, yo lo había puesto porque se mencionaba que el examen digital no era tan fiable, debido a que puede existir diversos sesgos en la evaluación de estos, porque el borramiento del cervix únicamente se puede observar cuando ya está en estadios avanzados. Y bueno, el ultrasonido, él me lo menciona como el más confiable. Y bueno, también mencionaba, como usted nos comenta, que la exponencia se va a observar más cuando tenemos el cervix corto, que es con un cervix Eso ya nos lo dijeron varias veces. A ver, el tratamiento, ¿qué vas a hacer de tratamiento? Ok, ¿podrías darle a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, eso también ya lo habíamos comentado un poquito anteriormente, la serie de recomendaciones. Ya nos habían hablado también de la progesterona como un uso preventivo. Para la progesterona, doctora. ¿Y qué medicamento es el más común que usamos? El nifedipino. ¿Esa es una progesterona? No. Entonces, sería la progesterona micronizada natural, vaginal. ¿me preguntas o me dices? No, le contesto. A ver, pásale tu tratamiento farmacológico. Okay, siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener una serie de tratamientos, dentro de los cuales el principal se menciona como el tratamiento tocolítico. Este nos indica que se puede realizar para retrasar el parto pretérmino, aunque no se han demostrado realmente que tenga los mejores resultados neonatales. Los objetivos principales van a ser otorgar el tiempo suficiente para la administración de los corticosteroides prenatales, permitir la referencia del paciente con parto prematuro a una unidad hospitalaria de tercer nivel. Vamos a tener diversos fármacos, como lo son los betamiméticos, sulfato de magnesio, bloqueadores de canales de calcio, específicamente nifedipino. Este es un fármaco muy importante, posteriormente lo vamos a mencionar más a detalle, los nitratos y los bloqueadores del receptor de oxitocina. Siguiente, por favor. Y bueno, antes de mencionar las dosis y las indicaciones, vamos a ver cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones propias de estos fármacos. Bueno, a grandes rasgos, para las indicaciones vamos a tener un embarazo menor de 36 semanas de gestación y unas posibilidades de éxito para la inhibición de este parto. Ya todo esto basado en las escalas anteriormente mencionadas, ¿verdad? Y vamos a tener también dos tipos de contraindicaciones, las maternas y las fetales. Dentro de las maternas vamos a encontrar preeclampsia, con datos de severidad y eclampsia. Esta también las vamos a dividir en dos subtipos, que van a ser las obstétricas absolutas y relativas. En las absolutas tendremos el desprendimiento prematuro de placenta normocenta, placenta previa con hemorragia y relativa ruptura de membranas. Dentro de las fetales vamos a observar muerte intrauterina, malformación fetal, embarazo igual o menor a 37 semanas de gestación. Siguiente, por favor.
Y bueno, hablábamos un poquito más sobre del tratamiento. Perdón, es que se me está trabando un poquito esto. Hay estudios en donde tenemos principalmente el sulfato de magnesio, en donde lo comparan contra un placebo, en donde el placebo, el sulfato de magnesio, perdón, no reduce de forma significativa el riesgo de parto a las 48 horas. Sin embargo, hay otros estudios en donde se muestran resultados contrarios, y es por esto que este fármaco, que es el sulfato de magnesio, lo vamos a situar entre los 3 principales tocolíticos más efectivos para el tratamiento de parto pretérmino. ¿Y para qué nos sirve también el sulfato de magnesio? Para el neurodesarrollo. ¿De quién? Del feto, bueno, del producto. ¿Seguro que sirve para eso? Sí. Taquicardia. Yo había leído ¿Por qué dicen que es para la maduración neuroprotector pulmonar. fetal? ¿Cómo que para maduración pulmonar el sulfato de magnesio? Neuroprotector del bebé, ¿no? Bueno, la guía de práctica clínica dice que reduce la parálisis cerebral y los trastornos del desarrollo motor en el paciente prematuro. Eso quiere decir neuroprotector. A ver, síguele. Okay. Bueno, entonces estábamos comentando que esta va a ser por vía intravenosa hasta alcanzar niveles terapéuticos. ¿Mencionamos la dosis específica, doctora? Okay. Bueno, la dosis vamos a tener... ¿Qué dosis? A ver. Ajá. Una dosis de carga que son de 4 a 6 gramos en solución del 10% al 20% durante 30 minutos. Posteriormente lo vamos a seguir con una solución en infusión continua de 2 gramos por hora hasta alcanzar un máximo de 4 gramos por hora hasta que el paciente presente menos de una contracción cada 10 minutos. Y posteriormente la terapia se va a retirar al contemplar un esquema de aplicación de corticoides antenatales. Todo esto va a ser por 24 horas en mujeres que presenten un parto pretérmino, y era lo que comentábamos, esto para reducir el riesgo de parálisis cerebral. Pero bueno, vamos a tener también una serie de contraindicaciones y de efectos adversos, perdón, en donde hay estudios que demuestran que se observa un decremento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, así como también bradicardia. Y también el uso de estos se va a asociar con taquicardia. Y en algunos casos también puede persistir 7 días posteriores al nacimiento del bebé. Bueno, entonces continuamos con nifedipino, que decíamos que es uno de los principales fármacos, en donde también hay estudios que lo comparan con placebos y no se encuentra diferencia en la administración de nifedipino, un placebo u otros corticosteroides. Sin embargo, la eficacia o lo que nos favorece en este fármaco es que nos favorece al retraso del nacimiento por 48 horas. Pero también estas tuvieron menos posibilidades los siguientes días. Es por eso que este se conoce como el principal tocolítico o de primera línea. Y bueno, su vía de administración va a ser una dosificación vía oral con una dosis de 10 a 30 miligramos y de liberación inmediata, y esto va a ser cada 15 a 20 minutos para la primera hora, y después vamos a tener una segunda dosis de 10 a 20 miligramos por vía oral, y todo esto cada de 4 a 8 horas. Y bueno, mencionábamos también que en comparación con los betamiméticos, este se va a asociar a una reducción significativa en los riesgos de enterocolitis necrosante, hemorragia intraventricular o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Siguiente, por favor.
Y bueno, continuamos con los bloqueadores del receptor de oxitocina, principalmente conocido el atosiban. Este va a ser un agente intravenoso en la amenaza del trabajo de parto. Sin embargo, este no demostró superioridad del antagonista del receptor de oxitocina cuando este se comparó con los betamiméticos o con otro placebo. Y bueno, todo esto con la eficacia de tocolítica, que es lo que estamos hablando. Sin embargo, pacientes también reportaron un menor peso al nacer y más reacciones farmacológicas maternas. Por eso es que no están utilizados. Sin embargo, también es mencionado. Y es importante decir que su dosificación va a ser en 3 fases. La primera fase va a ser una ámpula de 6.5 miligramos sobre 0.9 mililitros en bolo. Después vamos a tener una segunda fase que van a ser 2 ámpulas de 37.5 miligramos sobre 5 mililitros, más la segunda ámpula de 9 centímetros cúbicos de solución fisiológica para pasar a una bomba de infusión a una velocidad de 4 mililitros por hora por 3 horas. La siguiente fase van a ser 2 ámpulas de 37.5 miligramos sobre 5 mililitros en 90 centímetros cúbicos de solución fisiológica igualmente, y esto también se debe pasar con una bomba de infusión a una velocidad de 8 mililitros por hora. Y todo esto va a ser aproximadamente por 45 horas. Siguiente, por favor. También vamos a tener otros fármacos, como lo es la indometacina. Esta también se va a administrar vía oral, sin embargo, también tenemos otro tipo de presentaciones, como lo son los supositorios. La dosis inicial de la vía oral va a ser de 50 miligramos, seguida de 25 miligramos, de 50 a 25 miligramos cada 6 horas por 48 horas. Sin embargo, este uso se va a limitar a gestaciones menores de 32 semanas. Y bueno, también hay diversos metaanálisis en donde se han encontrado que los inhibidores de la prostaglandina fueron más eficaces para disminuir la posibilidad de parto pretérmino por 48 horas. Esto en comparación con placebos. Y también se considera dentro de los mejores tocolíticos. Tenemos otra serie de fármacos que son los nitratos. Igual se comparan contra placebos. Todos se comparan contra placebos en la guía de práctica clínica y nos muestran los hallazgos. Esta, por ejemplo, tiene una tasa de prolongación del embarazo por 48 horas. Y estas también pueden reducir el riesgo de nacimiento antes de las 37 semanas. Sin embargo, estos datos todavía son insuficientes bajo los contextos de investigación planteados. Y bueno, también es importante estar checando los fármacos para poder realizar cambios de pruebas cada 24 o 72 horas. Y bueno, otro planteamiento que nos realizan es que los betamiméticos y el atosiban y el nifedipino van a mostrar una eficacia equivalente a la prolongación más allá de las 48 horas del embarazo. Y también vamos a tener una tolerancia materna mejor para el atosiban y el nifedipino comparado con los betamiméticos. El uso de los tocolíticos también nos van a favorecer a que tengamos tiempos de parto más largos. Sin embargo, no han demostrado propiamente beneficios. Y bueno, por lo tanto, la elección del tocolítico principal no es tan clara. Sin embargo, como lo mencioné, pues de los principales es el nifedipino. Y bueno, toda la decisión de si se va a utilizar el tocolítico o no, en general, se debe informar a la madre. Siguiente, por favor. Bueno, ahora como tal, para abrirles un poco el panorama sobre los fármacos que vamos a utilizar, vamos a hablar acerca de la terapia antenatal. Bueno, esta como tal, se ha hablado de que en las mujeres con embarazo y riesgo de parto pretérmino entre 24 horas a 7 días, el tratamiento prenatal con corticosteroides está indicado. Nos menciona la guía de práctica clínica que la administración de la terapia antenatal con corticosteroides se asocia con la reducción significativa de la mortalidad neonatal, hasta en un 41%,
así como en la reducción en el síndrome de distrés respiratorio y soporte respiratorio, en la reducción de la hemorragia interventricular, en la reducción de enterocolitis necrotizante, entre otros padecimientos. Comparado con neonatos de madres que no recibieron la terapia antenatal con corticosteroides, pues esta obviamente tiene una aplicación terapéutica muy recomendable. Se recomienda que se aplique en mujeres con embarazo y riesgo de parto, como les dije, de 24 horas a 7 días. El beneficio de la administración de 2 a 7 días después de la dosis inicial es significativo y menos de 24 horas se asocia con reducción de la mortalidad y morbilidad y mortalidad neonatal. También nos ayuda para la maduración pulmonar, ahora sí, y deben administrarse en mujeres con embarazos menores a 38 semanas. Los fármacos de elección que nos menciona la guía de práctica clínica es la betametasona y la dexametasona. La dosis de la betametasona son 2 dosis, cada una 12 miligramos cada 24 horas, y la vía de administración es intramuscular. La dexametasona es en 4 dosis, cada una de 6 miligramos cada 12 horas, y de igual forma la vía de administración es intramuscular. También había leído que la eficacia clínica de los corticosteroides antenatales administrados por vía intravenosa resulta un pico rápido en las concentraciones en sangre materna y fetal, y esto puede disminuir sustancialmente la exposición del feto al corticosteroide, lo que puede ser, lo que puede no ser efectivo para la inducción de madurez pulmonar. La administración para la aplicación de la terapia antenatal con corticosteroides para la maduración pulmonar fetal es intramuscular. Bueno, igual ya les mencioné un poco Diana sobre las indicaciones y las contraindicaciones, pero ahora vamos a hablar de este grupo de fármacos. Las indicaciones, ya les dije que es en mujeres con embarazos de 24 a 34 semanas que presenten parto pretérmino, embarazo múltiple o ruptura prematura de membranas. Las mujeres con embarazo de 34 a 36.6 semanas que presenten riesgo de parto pretérmino en los 7 días y que no haya recibido previamente terapia antenatal con corticosteroides. Se mencionaba un poco lo de la administración de la dosis rescate. La terapia de corticosteroides de rescate puede considerarse bajo el contexto clínico de cada paciente, limitándolo a embarazos con riesgo elevado de nacimiento en los próximos 7 días y con antecedentes de haber terapia antenatal. Y esta última debe dosis en más de 14 días. La terapia antenatal con corticosteroides de rescate se aplica con ciclos de 12 miligramos de betametasona de forma única, administrando después de la semana 30. Está asociado con decremento del síndrome de estrés respiratorio, el soporte ventilatorio, el uso de surfactante y morbilidad neonatal. Y esto, pues solamente, está indicado en mujeres con embarazos de 34 a 36.6 semanas. Está en contraindicado la administración tardía de la terapia antenatal con corticosteroides, no está indicada en mujeres con diagnóstico de infección intrauterina. Y se mencionaba un poco en la guía de práctica clínica las consideraciones especiales, más que nada para tener en cuenta el contexto clínico de nuestra paciente y que no se debe posponer el tratamiento de los corticosteroides si está indicado, y más en las pacientes graves. Y esto es todo de la tablita. Y bien, continuamos con lo que nos comentaba hace un momento la doctora, que es asociado a neuroprotección fetal. Y aquí es en donde vamos a observar a la administración prenatal, obviamente, del sulfato de magnesio intravenoso. Todo esto va a ser antes de las 32 semanas, debido a que va a reducir parálisis cerebral o trastornos del desarrollo motor en la persona recién nacida prematura. Las indicaciones, como se había comentado anteriormente, van a ser en mujeres con embarazo único o múltiple de entre 24 y 31 semanas de gestación, o parto pretérmino asociado a ruptura de membranas, o parto establecido con 4 a 8 centímetros de dilatación.
También tenemos una serie de ensayos en donde nos menciona que este fármaco no tiene efectos secundarios maternos graves ni efectos adversos a corto y mediano plazo en la persona recién nacida. El sulfato de magnesio también va a tener otra serie de efectos adversos, en donde va a ser que la terapia se retira para complementar el esquema de la aplicación de los corticosteroides. También vamos a tener contraindicaciones, que va a ser en la insuficiencia renal, lesión miocárdica, bloqueos cardíacos, trabajo de parto. Va a interaccionar también con bloqueadores neuromusculares, para aumentar la duración de sus efectos. Y entre lo que les comentaba que eran los efectos adversos, vamos a tener principalmente la disminución o ausencia de reflejos tendinosos profundos y la somnolencia, así como parálisis flácida y bradicardia. Y bueno, la dosis, como lo mencionábamos, va a ser intravenoso con una impregnación de 4 a 6 gramos en solución al 10 o al 20% durante 10 minutos, seguida por una infusión continua de 2 gramos por hora hasta alcanzar un máximo de 4 gramos por hora o hasta que el paciente presente menos de 2 contracciones cada 10 minutos. Siguiente, por favor. También vamos a tener una infusión de 1 gramo por hora. Y bueno, aquí tenemos otro algoritmo en donde se engloba todo lo que habíamos comentado anteriormente. Sin embargo, aquí también es importante mencionar que se nos informa sobre intervenciones médicas, que son las más recomendables y las no tan recomendables. Nos menciona la guía de práctica clínica que no hay ningún estudio que justifique la cesárea para mejorar el pronóstico neonatal durante el parto prematuro espontáneo. También se recomienda el manejo activo del tercer estadio con oxitocina para la prevención hemorrágica posparto. Y bueno, también algo que se mencionaba que es muy importante es el pinzamiento del cordón umbilical entre 30 a 60 segundos después del nacimiento. Y esto va a estar asociado a un menor número de transfusiones sanguíneas, también de anemia, episodios de hipertensión neonatal, así como la incidencia de hemorragia intraventricular, y todo esto comparado con el pinzamiento temprano del cordón. También tenemos otra serie de criterios de hospitalización que ya nos lo había mencionado nuestra compañera Karen, y que esto va a ser para enviar a nuestro paciente a primero, segundo o tercer nivel. Bueno, es que ya lo comentaron. Siguiente, por favor. Y bueno, sería todo por nuestra parte. Gracias. Está bien, doctora. Vayan a tomar algo y en media hora nos vemos.